materias. Sí. No, porque le comenté las materias que tenía este año y se fijó los nombres de los profesores y vio el suyo y me dijo mandarle saludos. Bien, bueno, gracias. Ustedes van a tener el año que viene, en sexto, la materia de topografía y obras viales. Yo la doy a la mañana, el turno mañana, esa materia, y bueno, es muy importante que la sepan, ¿sí? Por todo lo que vayan a ver, por lo que se ve en esa materia, para cualquier obra que uno quiera encarar, siempre la parte de topografía es necesaria. Bueno, entonces, y si alguno sigue después agrimensura, nos veremos también en la facultad, en la UCA. Y si siguen en la UTN, bueno, ingeniería civil, hay también topografía y la da una también colega ahí de la, que conozco. Los agrimensores no somos muchos, así que por eso somos, bueno, nos conocemos bastante de la facultad y habremos sido compañeros en algún momento. Bueno, volvimos. Faltarían dos, me parece, 2 o 3. Bueno, se acoplarán en su momento. Cualquier cosa, si te aparecen y yo no los veo, me avisan. Bárbaro. Bueno, seguimos. Estábamos hablando que, bueno, estaban en este apunte la tabla de maderas usuales en la construcción, de los cuales vamos a tener ciertos datos cuando trabajemos con ellos. También se agrega una tabla en la cual están las flechas, tabla de flechas, que también vamos a utilizar de acuerdo a los casos. Esta no sé si ya lo... ¿Es como la tabla de empotramiento? La de empotramientos eso, hay también, sí, acá hay en el caso de empotramientos la flecha que se produce, pero ustedes deben de tener también una de momentos. No es la, creo que el compañero piensa que es lo de estática, pero no, es lo de resistencia que también lo teníamos hecho. Claro, hay una tabla. No. Igualmente con la otra, con esta. Claro, hay una tabla, además de la de flechas, la de momentos, y es para empotramientos, ¿sí? Pero bueno, esa normalmente no la usamos. Vamos a usar la de flechas, que quizás ustedes ya la tienen. Otra cosa que vamos a utilizar es otra tabla que son de escuadrillas de madera, en el cual hay la escuadrilla es, vamos a suponer que esta es una tabla o un listón de madera, y aquí nos dice cuánto es la base y la altura. En la parte comercial está determinado en pulgadas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos media pulgada por 6 pulgadas, 2 pulgadas por 2 pulgadas, 4 por 4, 3 por 6. Lo que vamos a utilizar nosotros son cabios o correas o vigas de madera que actúen como vigas. Acá, por ejemplo, hay de 1 por 1, o sea, 1 pulgada por 1 pulgada. O sea, 1 pulgada, recordándolo, si bueno, no lo saben, es 2,54 centímetros. O 25,4 milímetros.
Entonces acá tenemos las medidas en pulgadas. ¿Sí? Pero acá también hay de Pero 1 estoy sin por cámara. 1, 2 por 2, No sé, porque me parece que esta hay la de sigue hasta 3 las por 11. 3, 4 por 4 y eso 10 y 20. no nos serviría como una viga porque sería algo Sí, cuadrado. tranquilo. ¿Sí? No, tranquilo. Sería algo así. Ya es como un listón que se puede utilizar, por ejemplo, para... Ustedes vieron cómo se construye un techo con todo el esqueleto de madera y arriba que puede ser de chapa, tejas, lana, tejas francesas, eso lo vieron. Lo estamos viendo Estamos justo en eso. En construcciones. Sí. en taller. Ajá. Bien. También había una materia de construcciones complementarias, me parece que se llamaba, y bueno, ahí también Algo se igual ve. vimos en el pasado Taller de también. técnica, creo que es. Ajá. Bueno, entonces, por ejemplo, por aquí se puede tener un listón que puede ser cis cuadrado y acá se coloca a lo mejor una teja que puede estar acá con un clavo, ¿no? Y estos sí pueden ser cuadradas, pero no en cuanto a soportar, por ejemplo, cosas como esta, ¿no? Cosas como esta. Acá ya tiene que ser... ¿Cómo? ¿Por qué no puede ser cuadrada? Bueno, teóricamente las vigas son rectangulares. Cualquiera que vos veas, ¿sí? Sí, Son rectangulares. ¿Por qué? Porque tienen un mayor momento de inercia. Ah, A claro. ver si lo podemos ver aquí. Era la base 3 veces la altura, la fórmula, como que hay fórmulas explicadas para eso. Claro, de acuerdo a las formas del objeto, o sea que puede ser redondo, hexagonal, lo que sea, ¿no? O puede ser varios objetos, a lo mejor acá tengo otro así, entonces seguramente hicieron algún cálculo de momento de inercia, ¿no? Por ejemplo, momento de inercia, acá JX, y tenés, por ejemplo, 1 por 1 me da 3,25, pero si fuera 1 por 1,5, ya fíjate cómo aumenta, y va aumentando a medida que vamos agrandando la relación de base de altura. ¿Sí? Y esto es lo que me interesa. Ahora cuando hagamos los ejercicios, me interesa que estos sean grandes, entonces puede tener menor flecha, como vamos a ver. Y es lo que normalmente interesa. Son casos muy especiales. Yo, por ejemplo, estuve trabajando en la construcción del edificio de Repsol YPF en Puerto Madero. Es un edificio que, si lo ven, a lo mejor de costado es así, tiene con un corte así, ¿no? Parece una cuña, está frente al río, es todo espejado, tiene, bueno, de vidrio, un corting wall se denomina, muro cortina, y en el piso 20 al 24 tiene un jardín de invierno y hay unas macetas con jacarandáes, que salió una fortuna llevarlo hasta allá porque son 100 metros de altura. ¿Cómo se llama el edificio? Porque me genera mucha curiosidad. Repsol YPF. ¿Cómo? Repsol YPF. Profe, ese depende como le dé la luz, se ve el jardín, ¿no? Sí, sí. Si no estoy equivocado, si sí. uno, Es buenísimo. sí, el edificio, Muy si bueno. mal no recuerdo. Sí, ya sé cuál es. Sí. Estuve 3 años. Puerto Perdón, Madero. se me pasó. Enfrente, estaba ubicado enfrente del Hilton. Mm. Enfrente ¿Cuál Yo lo es? tengo en Google ahora. Lo pones en Google y aparece. ¿Cuál? ¿Qué edificio? Repsol YPF. Ah, yo trabajé ahí. ¿Sí? Hice todos los cielos rasos y todo el interiorismo. Bueno, yo estuve 3 años ahí. ¿Con qué empresa? Yo estaba con Criba. Ah, está bien. Nosotros estábamos con Coseno. Bueno, durante 2 años estuve con la parte de la estructura, hasta llegar hasta arriba, 160 metros de altura.
fue el edificio más alto en su momento. Y después, el otro año siguiente, estuve con los subcontratistas que hacían los hilos rasos, le marcaban ejes arriba en el techo, en abajo, la pileta que tiene una forma, o sea, ahí estaba César Peli, tiene una forma así, se ve que habrá tomado algo y le salió una pileta así, que había que replantear con todo esto, con las curvas. En la parte de jardinería, por ejemplo, acá tenemos un patio, una entrada, este es un muro medianero, entonces se le hizo aquí, se cargó todo de tierra, con pendiente y hasta una cierta altura, y después, bueno, tenía que marcar que a determinada coordenada en XY, acá iba a ir un álamo, ¿sí? En tal lugar iba a ir, por decir algo, un fresno, lo marcaba y después la parte de jardinería se encargaba otra persona. Entonces marcaba dónde tenía que ir todas las especies arbóreas porque ya estaban establecidas por un plano de replanteo también. ¿Eso lo hacían con el topógrafo? Yo era el topógrafo ahí. Ah. Yo era el topógrafo. Tenía talla. Sí. Y estaba, bueno, ustedes vieron o les habrán ¿Viste comentado. las fotos que hay en internet del edificio? Yo tengo todos los planos de esos. Sí, yo Yo también. terminé de hacer conforme a obra de todos los hilos rasos. Tengo un video en el cual aparece, está desde abajo, desde que empiezan hasta arriba que se terminan. En algún momento se los voy a mostrar. Aparezco yo en algún poquitito también. Y en su momento, bueno, fue el más alto, 160 metros de Argentina. ¿Se acuerda que el árbol se quedaba ahí, estuvo como 1 o 2 semanas y no lo podían subir o no sé qué pasaba? Bueno, ahí intervino Román Ingeniería. Una grúa increíble trajo. Claro, con grúas 100 metros de altura, cortaron la calle y todo lo demás. Y bueno, tuvieron que poner ahí con esas grúas, creo que eran 4 jacarazas. Unos macetones terribles. Sí, con riego artificial, etc. Creo que era piso 10, 11 y 12, o 9, 10 y 11. No me acuerdo cuáles eran, pero eran como 4 pisos. Sí, 4 claro. Todo con doble altura. Claro, 3,60 metros de altura cada uno. Porque es algo comercial, ¿sí? Uno tiene el piso, o sea, la losa aquí, la otra losa, y bueno, en algo que es edificio de viviendas puede bajar un poquito el cielo raso, 20 centímetros, pero les queda todavía una parte libre importante. En cambio, aquí como era algo comercial, oficinas, por acá pasaban ductos de ventilación que son a veces bastante gruesos las cosas, ¿no? Entonces, de 3,60 metros, quizás después se quedaban con 3 metros libres, ¿no? Pero lo que les quería comentar, en este edificio y en esta parte, donde se iba a hacer el jardín de invierno, bueno, todo estaba hecho exteriormente con el corting wall, o sea, el muro cortina. Y cuando se montó, que también tuve que decir de dónde tenía que ser todo eso, cuando se montó la parte de estructuras metálicas que iba acá, o sea, en todos los pisos, ¿qué es lo que hay? El corting wall tiene una montante, sería cada 2 metros, por ejemplo. Acá hay un piso, una losa, acá está la otra, y puede haber también otra viguita
en el medio. Y después acá se van montando los módulos de vidrio, ¿sí? Por eso son muros cortinas. Son de vidrio y permiten una mayor entrada de luz. Como la torre de Alem, ¿no? Claro, exacto. Tienen alguna contra que es como ingresa el sol, actúa como efecto invernadero, entonces tienen que gastar mucho en refrigeración, ¿sí? Otra de las cosas que pasan es que como refleja el sol y el cielo, vienen los pájaros volando y se dan contra el vidrio y por supuesto mueren, ¿no? Porque vienen volando a determinada velocidad, chocan y caen. Bueno, esa es también una de las cosas. Entonces, Me acaba de dejar de gustar el edificio. Claro, es anti ecológico. Entonces, cuando tuvieron que colocar una de las vigas estas, yo pensaba, bueno, que las vigas iban a ser algo así, o a lo sumo un perfil IPN, que vamos a ver después en la otra parte de la materia, en el segundo cuatrimestre, digamos. Perfiles así, ¿correcto? Perfil 600. Por ejemplo, sí. Creo que eran unos de 440 centímetros de alto tenía. Pero lo que me extrañó, ¿por qué? Porque acá iban a montarse todos estos vidrios, ¿no? Tenían que montarse así todos los vidrios, que vamos a representarlos por el baricentro y el peso. Y entonces, bueno, yo pensaba que iban a traer un perfil como este o como este. Y había un perfil metálico, por supuesto, cuadrado. Entonces le pregunté al ingeniero ahí que había calculado y lo había hecho porque tenía una fábrica, y digo, ¿pero cómo? ¿Por qué así cuadrado? Bueno, porque no solo resiste el peso de todo lo que estamos montando, ¿no? de los vidrios, sino que también hay viento, a 100 metros hay un viento terrible, que también tiene que actuar de esta manera, ¿no es cierto? Una fuerza que viene de acá, entonces tienen que... ¿Qué era un macizo? No, creo que no. Por un lado, vendría a ser como una especie de viga así, y por otro lado también había una especie de viga así, para soportar esta fuerza de empuje. O sea, todo esto se... Cartelas y demás. ¿Cómo? Adentro deben haber cartelas y demás. Sí, no sé cómo era adentro porque ya venía todo cerrado, todo armado y solamente se montaba. Creo que se soldaba contra las columnas que estaban acá, ¿no? Pero bueno, adentro supongo que puede haber sido así, como compartimentado, pero la cuestión es que incluso habían sido probados en el INTI, todo este cerramiento, contra el viento, la humedad, el agua de lluvia. Entonces, bueno, esto era cuadrado, pero porque tenía doble función. Una fuerza que actuaba en sentido vertical por el peso de todos los módulos de vidrio y también por el viento que actuaba también bastante fuerte. De hecho, bueno, los maestros mayores de obra pueden o podemos construir hasta la planta baja y 4 pisos más, ¿sí? Y una dependencia en la azotea, más 2 subsuelos, 6 metros de profundidad. Bueno, ¿y por qué hasta aquí? Porque después de esta altura, ¿sí? Ya empieza la acción del viento que ya empieza a influir, ¿sí? El viento en la estructura, y cuando es muy alta, ¿cuánto de alto? Bueno, yo estuve también como última obra lo que es la torre
también termina como así medio sesgado, como el Repsol, y esta tiene 230 metros de altura, 230 metros. Es la más alta que tiene Argentina en este momento, 230 metros. ¿Qué es lo que pasaba? Había unas torres del faro, dos torres del faro, y acá adelante se iba a hacer, voy a colocar aquí adelante, iba a ser este otro edificio, cerquita. Entonces una de las cosas que tuve que hacer es determinar, no medí con láser, determinar qué distancia había entre esta torre, porque son dos, incluso están unidas, dos pasajes entre torre y torre a determinadas alturas. Tuve que determinar cuál era la distancia de separación entre ellas, porque incluso si uno lo ve en planta, son así las torres del faro, y lo que se iba a construir estaba por acá. Entonces tuve que determinar esta distancia porque, como es una zona de mucho viento, y por supuesto a la altura que iba a tener, 230 metros, el viento iba a ser muy fuerte, y por acá, que me dio unos 3 metros, si mal no recuerdo, iba a pasar un viento bastante fuerte y rápido, y lo que se producía era un efecto llamado Venturi. No sé si alguno lo escuchó. ¿No es el mismo efecto, profe, que pasa con las pistolas de arenado o de pintura? Con los carburadores. Con los carburadores, la maquinita de split o cualquier aerosol. Se produce un pasaje muy rápido de aire o de gas y se forma un centro de baja presión. Es algo más o menos como las alas de un avión. Esta es el ala del avión en corte, viene un filete de viento por acá y el que va por allá tiene que hacer esto, ¿sí? Para llegar al mismo lugar, o sea acá, al mismo tiempo. Entonces esto tiene que recorrer más superficie y mayor velocidad. Entonces acá se produce un empuje. Hay una fuerza de empuje que eleva el ala y por supuesto el avión puede volar. Y bueno, esto producía un efecto Venturi que hacía que este edificio se vea atraído, sienta una atracción, o sea, por las fuerzas de atracción en este sector se formaba un centro de baja presión que hacía torcer a este edificio. Bueno, todo esto después se mandó a estudiar a Estados Unidos, a unos estudios especiales. Lo que hice es medir esa distancia y hacer todo, bueno, el resto de cosas que tuve que hacer. Una locura. Poca cosa. Te hago una profe. Sí. Como maestro mayor de obra, si no fuese un edificio, por ejemplo, y tenés que hacer un gimnasio, ¿no? Por decirlo así, ¿lo Sí. puede hacer? ¿O de cuántos metros? Sí, no habría limitación en altura para lo que es maestro mayor de obra, ¿sí? Mientras sean los 4 pisos, salvo que sean lugares donde, bueno, te digan altura máxima 20 metros. Entonces, bueno, por más que vos puedas hacer hasta 21 metros, porque son 4 pisos, no vas a poder. Pero no, creo que no hay limitación en cuanto a superficie. Por ejemplo, puede ser una manzana, puedes hacer construcciones de departamentos que ocupen toda una manzana, o varios edificios que ocupen la manzana también. Creo que en eso no hay limitación en cuanto a superficie plana, ¿no es cierto? Plana proyectada. Sí, gracias. Bueno, entonces, volviendo a lo de las formas, ¿sí? Estas formas así cuadradas se pueden utilizar para listones, para el caso de que, en el caso de hacer una cubierta, tengan aquí
que clavarse, o sea, las clavaderas o budines que le dicen, para clavar algo que tenga que permanecer fijo, como puede ser una teja. Pero si no, como viga, tenemos que utilizarlo de forma rectangular, porque tiene mayor momento de inercia, que dentro de un ratito creo que vamos a hacer, o por lo menos vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Bueno, ¿alguna duda? Lo que vimos hasta ahora, por lo menos. No. Estas son, bueno, las tablas que vamos a utilizar, hay de distintas medidas. En estas tablas están las medidas en pulgadas, se llaman escuadrías, y están en pulgadas y en centímetros para que uno pueda más o menos imaginarse cuánto tiene. F es la sección de la superficie, el área que tiene esta madera, este listón de madera o viguita de madera. WX el módulo resistente según X, WY módulo resistente según el eje Y, y los momentos de inercia según el eje X y según el eje Y. Y también acá tenemos unos radios de giro, y de X y de X. Estos son, bueno, pies cuadrados que no lo utilizamos. Esto también está dentro del apunte que les envié. Bueno. Perdón, profesor, porque Sí. yo la traigo la duda como desde el año pasado, porque yo le había preguntado por qué no cuadrado, ¿no? Me contestó lo de inercia y dio el ejemplo del edificio, donde sigue diciendo que, bueno, colocaron cuadrado porque protegía de un lado y del otro. Entonces, ¿por qué las vigas son rectangulares? O sea, la base es 1/3 de la altura. Bueno, porque como en este caso, que ahora vamos a ver el dimensionamiento de esta madera, vos tenés, por ejemplo, la viguita de madera, y acá está actuando un peso y una carga. Está actuando aquí. No estamos considerando Nada al costado. que vienen fuerzas de este lado, de este otro, etcétera. ¿Sí? De hecho, cuando se construyen los puentes, los ingenieros civiles construyen un puente, ¿sí? Estos puentes, en realidad por el puente va a pasar algo que se mueva, ¿no es cierto? Gente, un camión, autos, un tren, y un puente está, si lo vemos así en corte, hay distintos tipos de puentes también. Esto se le dice de tablero abierto, creo. Por acá, bueno, está pasando un auto. Y entonces el peso que reciben es este, ¿sí? Y el puente se calcula para eso. También se calculan para una distancia en altura llamada gálibo. ¿Para qué? Por si hay acá una embarcación, un barquito, y pueda pasar. Por ejemplo, en los puentes así en la boca, ¿no? Que tienen que pasar barcos por abajo. Bueno, tienen un cierto gálibo para ciertos barcos. Y a lo mejor hay barcos que son muy altos y quizás no pueden pasar por cierto puente. Yo que descanso. El puente se calcula para el peso que va a resistir encima. En forma vertical. En forma vertical. Si viene una crecida, dentro de lo que es, por ejemplo, ingeniería vial o ferroviaria, o el mismo civil referente a puentes, si por ejemplo hay agua, este
el agua pues, puede llegar a tener una crecida, porque hay épocas en el año, periodos de tiempo que el agua crece por una lluvia exagerada, ¿sí? Se producen las inundaciones. Esas inundaciones se producen en lo que se llama periodos de recurrencia. Periodo de recurrencia. ¿Y qué es esto? Bueno, es el periodo, el lapso de tiempo en el cual se produce dos inundaciones que son más que las normales, ¿sí? Hay periodos de recurrencia que pueden ser de 10 años, o sea que cada 10 años se produce una inundación. Otros pueden ser 20, otros de 30, 50 o 100 años. Y a veces, estas de 100 años, se puede llevar el puente total, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el puente, si acá tenemos las bases, por ejemplo, no se calcula para soportar estas fuerzas. O quizás sean, bueno, fuerzas mínimas, no para un periodo de recurrencia de 100 años. Es decir, que este puente se hace en altura, o sea, con el gálibo, para que soporte, por ejemplo, una inundación fuerte cada 50 años. Ahora, si viene una dentro de 100 años y viene el doble de crecida de agua y con fuerza que la de 50, bueno, se va a llevar por delante el puente y me lo va a destruir. Entonces uno dice, bueno, pero si sabemos que dentro de 100 años va a haber una inundación terrible, bueno, lo que pasa es que el costo para construir un puente que soporte algo que sucede en 50 años y el costo para construir el puente para que soporte algo doble de desastre que el de 50, quizás el costo es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo hacemos para 50 años y si viene una lluvia, una crecida, bueno, arreglaremos el puente y se lo lleva o haremos otro nuevo. Curiosidad, ¿cómo se obtiene el dato del periodo de recurrencia? ¿A quién recurre? Bueno, esto es porque se hacen estudios, normalmente debería tener el servicio de hidrografía naval, por ejemplo, crecidas, ¿sí? Periodos de crecidas. Se va anotando en los ríos importantes, bueno, tal día el agua está tanto. Normalmente lo hace, por ejemplo, en lo que es el delta del Paraná, el río Tigre, eso lo hace prefectura. Entonces van anotando tal día, la altura del pelo de agua fue tanto, tal día, tanto, llovió este día, creció tanto. Bueno, y así a través de los años, ¿sí? Hay veces que no se hace, hay veces que se pierde, hay veces que se olvidan de ir, un montón de cosas que pueden pasar. Pero normalmente hay estudios que se hacen, incluso yo trabajaba en una empresa, cuando me recibí de Agrimensor, trabajé en una empresa constructora vial, y cuando uno está en obra, aparecen, bueno, van a ver que aparecen los diagramas de Gantt, no sé si los escucharon, establecen, bueno, en fecha tal, o en una semana hay que hacer las bases, dentro de 15 días hay que hormigonar todas las columnas, o sea, está todo determinado por fecha, las cosas que uno va haciendo. Pero ¿qué pasa? Puede ocurrir días de lluvia, entonces se va atrasando todo. Cuando se hace un presupuesto para una construcción y para cualquier otra cosa, normalmente se establecen cuántos días se va a tardar en hacerlo. Y se hace un contrato. Uno firma que se va a hacer en tal lapso de tiempo. Si llega a llover, hay que ir al Servicio de Meteorológico Nacional para obtener datos de, bueno, tal día llovió. Entonces uno presenta eso como excusa para, o motivo para
decir, bueno, por eso se va atrasando una semana, 15 días, etc. Y bueno, como trabajé en una obra y necesitaban los días de lluvia, fui a las estaciones de ferrocarriles. Y bueno, finalmente llegué al ferrocarril Roca, en una parte donde estaba la parte de meteorología, y tenía un libro que era de 1 metro por 1 metro, que decía, acá tenemos anotado lluvias desde el año 1890. Estaba todo anotado ahí. Todas las estaciones les enviaban datos mensuales de los días que había llovido. Del ferrocarril. Terrible. Entonces, esto de los periodos de recurrencia se estudian, hay datos. Y en cuanto a los puentes, se hacen para que soporten cargas verticales, no tanto de horizontales. Pueden tener, por supuesto, algo que pueda aguantar, pero va a haber periodos en los cuales va a haber una inundación terrible y en los puentes, como ha pasado en algún lado, a los puentes se los llevan puestos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay una crecida empieza a lavarse toda esta parte de la fundación de las bases, ¿sí? Donde se apoyan los puentes, los extremos, se lava todo y la destruye y el puente se va. Bueno, nos hemos ido por las ramas un poco, pero bueno, hay que saber un poco de todo. Muy interesante. Es interesante la construcción, sí. Bueno, sigamos con lo siguiente. Acá tenemos, ya entrando a la parte de maderas, lo siguiente. Vamos a dimensionar con madera una viga que, por ejemplo, está soportando una carga uniformemente distribuida de 100 kilos por metro y una carga puntual de 50 kilos. ¿Sí? Está separada 3 metros, la carga puntual está en el centro, a 1,5 metros de cada extremo, y como datos tenemos una viga de madera, la madera es Vigaró, tiene módulo de elasticidad 120.000 kilos sobre centímetro cuadrado, una tensión admisible, o sea, cuánto puede soportar la madera hasta que se rompe. En realidad es un poco menos que hasta que se rompe. Ustedes vieron un gráfico en el cual haya una distancia que se va cargando un cierto peso un elemento y esta es la tensión que puede soportar. Por ejemplo, aparece un diagrama así en el caso de... Muy elástico. Claro, exactamente. La ley de Hooke también. Para el caso del acero, bueno, hay un periodo elástico, después comienza a haber algo que empieza a curvarse así, después periodo de fluencia, pues algo así, y acá se quiebra. A determinada longitud se quiebra. Digamos que por acá, si se deja de aplicar la fuerza, ya no hay tensión, acá ya se deformó el elemento, una viga, un alambre, lo que sea, se deformó y queda una deformación permanente, porque pues ya me pasé del límite elástico y pasé al plástico. Entonces, bueno, quedó deformada la pieza con una distancia de 1, vamos a llamar. Bueno, entonces, para evitar que algo llegue hasta acá y ahí empieza ya a fallar, bueno, por un coeficiente de seguridad, bueno, vamos a tener solamente hasta acá, por ejemplo. Es decir, que estos 80 quizás puedan soportar un poquito más, pero por seguridad se llega hasta aquí. En cualquier elemento,
tensión admisible es una parte de la tensión máxima que pueda llegar a resistir. Pero la tensión admisible es hasta donde el material se transforma elásticamente. Entonces, esto sale por tabla. La tensión admisible de Viraró es de 80 kilos sobre centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad. Perdón. Sí. La tensión admisible es lo que soporta, ¿no? Antes de que se empiece a deformar. ¿Y la elasticidad qué es? Bueno, esta la elasticidad, un módulo de Young, aparece como la tensión sobre la elongación o el estiramiento. Viene de aquí. Para cada material aparece un módulo de elasticidad distinto, ¿ven? Acá, bueno, aparece distinto. ¿Por qué? ¿Cuánto se puede estirar antes de que se rompa? Antes de que se rompa, a veces. O deforme. O deforme, claro, porque siguiendo con esto de la deformación y la tensión, hay elementos que son muy duros, entonces, bueno, uno los va deformando y ya se rompió, porque llegó a la tensión máxima, ¿sí? Y hay otros que, estos son piezas, materiales que son duros, que tienen mucha dureza. En cambio hay otros que quizás la deformación, o sea, van soportando menos, ¿sí? Pero se rompen después de que uno los deformó mucho. Este acá ya se rompió quizás, y este tarda un poquito más. Acá se deformó totalmente, pero lo que me permite, estos son más dúctiles, ¿sí? Estos elementos materiales son más dúctiles que estos son muy duros, aguantan mucha tensión, pero llega al máximo, se rompen. Por ejemplo, un acero que tiene mucho carbono, por ejemplo, uno le pega un saque bastante grande y bueno, lo quiebra. En cambio hay otros que soportan menos, pero yo acá, por ejemplo, voy a notar que hubo un estiramiento, empieza a haber cosas raras, y entonces uno puede llegar a parar con ese estiramiento y decir, bueno, acá esto se va a romper todo, se me va a caer todo, entonces bueno, cambio la pieza, ¿sí? Entonces bueno, hay veces hay que elegir entre este material y este otro, correcto. Si bien este es menos, tiene menos dureza, se deforma más, pero me va a indicar que está pasando algo. En cambio este llega al máximo y se rompe. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces para cada material, tipo de material, en este caso distintos tipos de madera, bueno, tendrá este valor, este cociente, distinto valor, que son los que están acá. O sea que van a, para un mismo estiramiento va a tener distinta tensión. Y todo esto me da este valor que está aquí. Bueno, 10 minutos falta. Entonces, están todos ahí, no se durmieron, ¿no? No, profe. Acá estamos. Estamos acá, profe. Sí. Estamos disfrutando de su sabiduría. No, soy muy ignorante, por eso sigo estudiando. Aquí tenemos entonces esta viga con una carga sobre la viga y una carga, la viga puede estar acá, esta es la viga que está acá abajo, ¿sí? Esto es la carga que está soportando, uniformemente distribuida, más una carga puntual.
Estos son los datos. La tensión admisible para Vilaró es de 80 kilos sobre centímetros cuadrados. Bueno, primeramente hacemos el cálculo de reacciones y momento máximo, como siempre, para eso hicimos un pequeño repaso. Acá como está todo uniformemente distribuido y la carga puntual está centrada, entonces tenemos que la reacción A es igual a la reacción B, y hay una parte que es Q, la carga uniformemente distribuida por la longitud, sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque bueno, va a ser la mitad para RA y la mitad para RB. Más la puntual dividido 2. Haciendo el reemplazo, Q vale 100 kilos sobre metros, la longitud 3 metros sobre 2, más la carga puntual 50 kilos sobre 2. Toda esta cuenta da 175 kilos. Para el momento máximo va a estar en el centro porque está todo espejado, digamos, ¿no? Va a ser Q por L cuadrado sobre 8 más P por L sobre 4 para la puntual, para calcular el momento máximo. Haciendo el reemplazo da 150 kilos por metro de momento máximo. Y la sección peligrosa estará aquí en el centro. Bueno, para calcular, o sea, nosotros tenemos que ver dos cosas. Si ustedes viven en alguna, bueno, en casa y tienen el techo con tirantería así de madera. No, ¿alguno de ustedes? Yo me digo no. Yo no, pero hice un entrepiso de tirante de madera. Bueno, supongan que ustedes están en una habitación, miran para arriba y bueno, tienen toda una tirantería de madera, o sea, cabios, correas, está el timbrado, ¿no? Se ponen en una esquina o en el centro de una de las paredes, contra la pared, y ven que el techo, pongamos que acá, estas son las paredes, ¿no? Y acá hay un techo. Y ven que el techo, en vez de ser así, recto, el techo hace esto. ¿No les daría un poquito de impresión? Sí. Sí, Sí, bastante. Asusta. un poco. Bueno, entonces hay que estudiar un poco esto que se denomina, o sea, si esto es la parte, bueno, horizontal, que tendría que ser así todo, acá hay una flecha, o sea, es este descenso, La carga. claro, que se produce por la carga propia de, bueno, todo esto que está acá arriba, ¿sí? El conjunto de tiranterías, las tejas y todo lo demás, ¿no? Entonces, esta flecha se produce porque va descendiendo el eje de una viga, de las distintas partes de la viga, ¿no? Bueno, La flecha visible es un valor muy bajo. claro, debería ser bajo, o sea, si yo veo que hay algo que está así, digo, esto no se vendrá todo abajo y yo estoy justo acá abajo. Entonces, bueno, hay que... También igual eso puede ser por la distancia que haya entre las vigas, porque si es bajo pero pongo una seguido de la otra no se curvan. Exacto. Por ejemplo, unas distancias máximas así para distancia entre paredes o puntos de apoyo de una viga de madera podrá ser 4,5 metros como mucho, porque si no la flecha después va a ser más grande. ¿Viste? Por lo tanto, ahora como vamos a ver, habrá que colocar una viga que sea de escuadría mayor. ¿Sí? Sí. Exacto, para que no flexe tanto. Salgan y mueran. Por la luz que tenés. Si esto no es así, vamos a tener que colocar otra tirantería que vaya
La correa. Claro, por ejemplo, si esto se implanta, yo voy colocando los cabios de esta manera y veo que hay mucha flexión porque acá hay 6 metros de largo, ¿sí? Desde acá hasta acá, bueno, tendría que colocar una correa que me ayude a soportar, o sea, algo que esté por acá en el centro, que me ayude a soportar toda esta carga que está soportando el cabio, o los cabios. Entonces, o sea, sí, también igual en madera también influye que no hay árboles tan, o sea, no hay maderas tan, hay como entre 4 y 6 metros, Largas. como claro. Maderas tan largas, hay árboles tan altos. Pero actualmente, si ustedes ven, hay algunas fotos de ambientes, cabañas, que tienen una longitud a lo mejor de 10 metros y están hechos en madera, pero, por ejemplo, madera que, bueno, tiene por carpintería, ¿no? Por ejemplo, Están trabadas, ¿no? claro, pueden estar así, Sí. o sea, pegadas, Sí. incluso son de varias capas, ¿sí? O pueden ser, por ejemplo, así, Sí. en el cual, bueno, acá también se traban y se Y coloca, formar más longitud, sí. claro, acá se coloca una placa de un lado y del otro, una placa metálica, y se le coloca bulones, ¿sí? Para poder aumentar la longitud y hacer esta unión, ¿no? Hay distintos tipos de uniones también, que está ahí dentro del trabajo práctico que pueden hacer. O sea, recibieron esto, ¿no? Sí. Lo puse ahí en el tablón. Acá, por ejemplo, dice clasificación, comportamiento frente a distintos esfuerzos, laminadas, aplicación en la construcción. Bueno, de ahí hay algunas cosas que pueden sacar que aparecen estas uniones, ¿no? Bueno, a ver, estamos llegando acá a las 10. ¿Puedo seguir unos minutitos más? ¿O quieren cortar ya? Yo me tengo que ir. Bueno, entonces nos quedamos con lo siguiente. Ver así una flexión muy grande da sinónimo de inseguridad en esa construcción, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ver qué flecha admisible voy a admitir, a soportar. Basado en esa flecha voy a tener que, o sea, y de acuerdo a esa flecha admisible voy a tener un tipo de escuadría. Si se pasa de esa flecha admisible voy a tener que ir agrandando la escuadría, pero eso lo vamos a hacer, bueno, con ciertos cálculos que tenemos por acá, que bueno, lleva su tiempo. Sí. Bueno, pero lo importante es que ya entramos en esta parte de madera, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Bárbaro. Perfecto. Gracias, Bueno, profe. profe, muchas gracias. Buena clase. Bueno, buena semana para todos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Hasta luego. Chau. Chao. Hasta luego. Qué groso este tipo, amor. ¿Viste el edificio ese que te digo que me encanta, que tiene el jardín en el medio? Cuando vamos, que te digo, este edificio tiene un jardín, este lo hizo. El ingeniero participó. Tiene 4 plantas de jacarandá dentro, 4 macetas. Se tuvo que subir con una grúa, tuvo que venir ingeniería Román, 4 grúas para subirlo, sí. Siguió maestro mayor de obra, después hizo ingeniería. Sí.
No, yo que te pregunté fue el primero, digo, que se salgan todos y muéranse porque no me extrañaría, está tan caliente. ¿Cómo va a decir? Pero está tan caliente. Lo que pasa es que si le hubiera hecho la reta, estaban todos de acuerdo que están en contra, obviamente, del gobierno. Todas las medidas que tomaron, que hubieran tomado los otros, tenían por cancelar. Amor, no sé.